sobre el final de un ejercicio cogí impulso para hacer un salto, yo escuché un clac y un dolor increíble en el pie. Recuerdo muchos momentos de decir, tiro la toalla, yo mañana no vuelvo. Me levantaba arrastrándome del dolor hasta el baño y ahí que me cambiaba y me iba otra vez a entrenar. Claro. Al final la gimnasia rítmica tiene una trayectoria muy corta, pero claro, tú quieres estar ahí como titular para poder competir y al final cumplir tus sueños. Hasta me llegaron a pesar 4 veces al día para ver dónde estaba mi error y yo mentalizarme de que tengo que bajar de peso. El aeropuerto, el sello que te ponen en el pasaporte ya es distinto, es con los aros olímpicos. Eran Alejandra Quereda, Elena López, Lourdes Moedano y Sandra Aguilar. Tengo 22 años, he conseguido el objetivo de mi vida y ahora ¿qué hago? Sí. Bienvenidos a Podría Estar Guay. Hoy tenemos una invitada que los invitados que hemos tenido atrás han sido especiales, ella es olímpica. Es una invitada olímpica, diría yo. Rompe el molde, una ¿verdad, mujer, David? totalmente. Una mujer que ha viajado por el mundo, ha conquistado podiums, ha conseguido una medalla olímpica. Y hoy la tenemos aquí con nosotros. Es un placer poder presentar a Artemi Gabesou. Bienvenida, Artemi. Muchas gracias. Un placer poder estar aquí y compartir mi experiencia con vosotros. Genial. Bueno, para recapitular un poco, ¿quién es Artemi? Es una gimnasta rítmica, medalla de plata. Voy a leerlo porque tienes un montón de... Bueno, lo primero hemos tenido que hacer un resumen de tu palmarés. Porque la cantidad de medallas que tenías y la cantidad de premios que tienes es que no nos daban ni para apuntarlo. Digo, podemos hacer un podcast casi del repertorio. Entonces, es medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río del 2016 en modalidad de conjuntos, ¿no? Uh-huh. Bicampeona del mundo en Kiev y Esmirna en 10 mazas, en el 2013 y 2014. En 2015 en Stuttgart, bronce mundial en la general. O sea, más todas las medallas que hemos visto, que tienes oros, tienes, no sé, más de 20, no sé cuántas. Para empezar, te quería hacer una pregunta para empezar contigo, y es, ¿cuántas medallas tienes y dónde las guardas? Si soy sincera, no sé cuántas medallas son en total. Las guardo, pues bueno, las que he conseguido en Grecia, porque bueno, luego contaré mi historia, ¿no? Sí. Las tienen mis padres guardadas y el resto las tengo yo en cajitas por años individuales en casa. Uh-huh. Pero tienes que tener una estantería entera, o por lo menos, vamos, como 5 baldas. Pues no las tengo colgadas, las tengo en cajitas guardadas. ¿Y cuál sería la que más cariño la tienes? Bueno, obviamente la de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero también la de Kiev 2013, porque ha sido la primera medalla que gané con tan importancia, ¿no? Con el conjunto de España. Ajá. Pues para empezar un poquito con tu historia, sabemos que eres una persona, ¿no?, que ha nacido en Grecia y que luego posteriormente te vienes a España. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu origen, no sé, dónde naces, cómo es tu infancia, dónde te desarrollas, de dónde viene esa vocación por la gimnasia y cómo al final descubres tu vocación y terminas dedicándote en esto. Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues a los 6 años de edad mis padres me apuntan en gimnasia rítmica. Lo que no sabíamos es que años más tarde este precioso deporte se convertiría en mi gran pasión hasta ganar la medalla olímpica, ¿no? Retrocediendo, pues empiezo a los 6 años porque mi hermana lo practicaba, entonces mis padres pues dijeron, pues bueno, vamos a apuntarle a ella también. O sea, como una actividad extraescolar, Tal ¿no? cual, sí. Ajá. ¿Es tu hermana mayor o menor? Mayor. Ella sí que lo dejó pronto porque pues, bueno, no tuvo tampoco mucha suerte con las entrenadoras que tenía y demás. Entonces, pues bueno, a los 16 años me incorporo al equipo nacional de Grecia en la modalidad de individual. Ajá. Y a los 18 es cuando necesito un cambio en mi vida. Desde los 16 a los 18 yo compito en varios campeonatos Copas del Mundo, en 2 campeonatos del mundo, varias Copas del Mundo y un europeo. Hasta los 18 decido que necesito un cambio en mi vida, necesito evolucionar mucho más como deportista. Entonces es cuando miro con mis padres varias opciones y pensamos que, bueno, oye, como tengo la doble nacionalidad, ¿por qué no probar en España?
Y bueno, eso requiere un proceso, ¿no? Porque te tienen como que seleccionar, te tienen que ver, la Federación de España tiene que aceptar incorporar a una gimnasta más. Entonces, después de un proceso, me vengo a España. Porque tú, cuando estás allí en Grecia, pasas toda tu niñez, entiendo que entrenando y perfeccionando toda pues, la técnica, ¿no? Eh, ¿En qué momento? O sea, nos dices que a partir de los 16 y demás ya te empiezas como a plantear de forma más seria todo esto, ¿no? Pero tú, ¿en qué momento dirías que hace clic en tu cabeza? Y entiendo que hablarías con tus padres y dirías, mira, esto lo quiero llevar al extremo, Algo... quiero dedicarme a esto. ¿Recuerdas ese momento? Yo creo que nunca hubo una conversación así, ni tampoco es el momento de ese clic que comentas, porque yo creo que ha sido poco a poco, de al final la gimnasia cuando terminaba los entrenamientos, volvía a casa y me ponía a hacer gimnasia. Mis padres al final decían, oye, que esto le está gustando mucho y está siendo buena en esto. Entonces, como nunca me cortaron las alas en Sí. ningún momento, siempre me dijeron, oye, vale, pero sigue con tus estudios, obviamente, no lo dejes. Y así poco a poco. Fue poco a poco, no fue de un día para Sí, otro, sí. No, es que al digamos. final yo creo que es una cosa que los padres lo ven. O sea, al final convives con ellos, quieres seguir yendo a las clases. O sea, es una cosa que yo creo que ven ellos y dicen, pues venga, pues se lo está tomando en serio, ¿por qué no apoyarla y darle el salto, no? Porque tus padres Efectivamente. te apoyaron con todo el rato, ¿no? Todo momento, sí. De hecho, ellos sí que me inculcaron muy bien de, oye, no puedes faltar al entrenamiento porque sí, es como, no, tienes que ir, vamos, te has comprometido, pues sigue con esto, adelante y demás. Entonces sí que ha sido algo difícil que requiere mucho de su apoyo también, porque Claro, si claro. no puedes llegar Claro, con esa hasta edad no cierto puedes punto. desarrollar si Claro, no tienes el apoyo de tu familia, de tus padres claro, sobre todo. efectivamente. Porque cuántos padres hay también que a lo mejor, pues por su forma de entender la vida, por su educación, por, no sé, por un montón de condicionantes que al final viven en su realidad, ¿no? A lo mejor llega un niño y le dice, pues quiero ser gimnasta. Y dicen, a ver, No. siéntate. ¿Qué? Tú lo que tienes que hacer es estudiar, que el Claro. deporte está muy bien, tal, no sé qué, pero al final la vida no es así, tal, y a lo mejor te encauzan hacia otro sitio, ¿no? Porque no lo ven tan claro como Claro. pudieron verlo tus padres en ese momento, ¿no? Sí, efectivamente, y también otra gente tiene también otras prioridades, que es totalmente respetable y son visiones distintas, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta que te quería hacer. Cuando has comentado que cuando estabas en Grecia querías venir a España y entonces hablaste o querías tramitarlo de alguna manera con la federación. Entonces, ¿desde allí ya hablabas con la Federación Española o cómo se llevó a cabo ese... Pues fue a través de un contacto que tenía otro contacto que tenía, bueno, una serie de contactos, conseguimos hablar con una entrenadora. Ujú. Entonces, Con una entrenadora de un equipo de aquí de España? sí, que colaboró en su momento con el equipo nacional. Ajá. Pues bueno, me dijo, sí, vente, pero bueno, yo hablé con ella llamó a la entrenadora del equipo y fui y me hicieron pues una prueba, me vieron, hice un par de ejercicios con la música que yo tenía como individual en Grecia para verme cómo me movía, cómo me desenvolvía. Les dije mi planteamiento de que, oye, yo quiero venir a España por diversas razones, porque también quiero estudiar aquí, quiero vivir aquí. Ujú. Y dijeron, vale, por nosotros en un principio bien, pero que tenían que comentarlo en la federación. Pues porque eso, porque al final es una gimnasta más, estando en el equipo y demás. Ajá. Y un mes más tarde yo estaba en Grecia, me dijeron, venga, sí puedes venir, pero bueno, no tendrás la beca, es decir, no puedes vivir en la residencia con todo el mundo porque de momento no hay plazas, era noviembre, pero sí que puedes entrenar. Ujú. Y yo nada, tardé nada y menos en coger mis Las maletas maletas. y Ya venirme. veo a Artemi en su casa en plan de mamá que me voy. Que me han dicho que bueno, no podría dar sitio. Quédate pero- las medallas, estas me las guardas tú, que voy a por otras. Y metiendo maleta. Más o menos. O sea, que recibes la noticia y tú súper contenta. Entiendo que con unas ganas increíbles de empezar una vida distinta, nueva, una aventura totalmente, ¿no? Hombre. Y Totalmente. eso es. Y entonces te metes en un avión y te embarcas a España. ¿Y viniste con tus padres esa primera vez? Porque... Sí, me acompañó mi padre. Mi madre seguía trabajando y dijo, pues bueno, para que no estés sola, porque al Ajá, final claro. tampoco tenía muy claro dónde iba a vivir, cómo iba a ¿Qué edad ser. tenías tú en ese momento? 18 años.
Joder, O sea, que que eras todavía. muy pequeña todavía. Claro. O sea, mayor de edad, Sí, pero pequeñita. sí, sí, pero la verdad que a mí no me costó. Ujú. Mucha gente dice, lo que más me cuesta es separarme de mis padres porque también entrenábamos en el CAR de Madrid, pero había gente pues de otras partes de España y lo que decían es que la parte más difícil es separarse de su familia. Ajá. Sin embargo, eso es un punto que a mí no me afectó tanto porque quería tanto seguir mi sueño y seguir evolucionando como gimnasta que era la opción más clara que yo veía. Quizá te lo tomaste incluso como una motivación. Sí, Y un reto también al final, ¿no? Es sí, un un reto, reto personal. claro, de desenvolverme yo sola a partir de ese momento. Ujú. Entonces, bueno, llegas a España y ¿qué pasa? ¿Cómo es tu primer día en España? Mi primer día no me he quedado con el primer día, Ujú. pero fue ir al entrenamiento, verlo todo, cómo vivían, cómo entrenaban las chicas. Para mí eso era el paraíso, porque yo en Grecia sí que obviamente el pabellón era grande y demás, pero yo vi muchas diferencias en ese sentido. Sí. De Se nota hecho, mucho el contraste ujú, entre un país y sí. otro. Sí se nota, sí se nota. Yo creo que también no llega a valorarse del todo lo que tienes hasta que no lo ves, no ves la situación de otros países, de otras personas, Ujú. de cómo siguen adelante teniendo quizá mucho menos. Ajá. Sí, sí. ¿Y en qué cosas te diste cuenta de eso? Por ejemplo, las diferencias que puede tener o que tuviste de Grecia aquí a España. Por ejemplo, yo entrenaba en Tesalónica, que es donde yo nací y crecí, Sí. y ahí había un pabellón compartido con gimnasia artística y rítmica, pero gimnasia rítmica, tanto los que entrenaban en el equipo nacional como clubes, compartían el mismo espacio. Sin embargo, aquí pues está eso muy bien separado. El equipo nacional puede entrenar las horas que quiera, ahí no, porque tenían que entrar los clubes a Claro. entrenar. Luego a nivel de médicos, de fisios, ahí no teníamos un fisio para todo el mundo y era muy complicado acceder a él Claro, porque había Estaba muchas muy había más lista de personas. espera que la seguridad social, ¿no? De aquí. Prácticamente, entonces, luego sí que, pues a nivel de entrenadoras, pues ahí también veías que las entrenadoras pues tenían otro trabajo también eh, para, porque tú también tenías que ir al colegio, no cambiaban los horarios del colegio para que tú puedas entrenar más, tenías que apañarte pues Ujú. con las horas que tenías. Sí, digamos que es como quizá más secundario, ¿no? En Grecia, que era más en plan, tú tienes que tener tu vida y luego haces esto y vas adaptando como el ritmo de tu vida al deporte. Y aquí No era tan más secundario. profesionalizado, quizá. Aquí tienes más opciones de decir, quiero hacer las dos cosas, pues entonces se ajustan más los horarios, ¿no? Ajá. Entonces ahí sí que era muy profesional en el sentido de que esto lo tomas profesionalmente, de hecho había muchas menos gimnastas que aquí, Ujú. pero esas pocas gimnastas las trabajaban muy, muy bien. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, ¿cómo recibes la noticia de que al final te han aceptado en el equipo español y que vas a empezar a, pues eso, a entrenar, a meterte en un ritmo ya de entrenamiento duro y de una preparación, entiendo, que hacia las Olimpiadas, competiciones nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Sí, pues bueno, esa noticia fue uno de mis momentos favoritos, Sí. aparte de la medalla, porque yo fue entrar en casa después de venir del cole con la mochila y mi madre así en jaras en la puerta y yo pensando, ¿qué he Ostras. hecho? ¿Qué he hecho? Ay, He ay, hecho ay, algo ay. mal. Me va a Seguro caer. que he hecho algo mal. Pero no, era su posición de decirme la buena noticia, ¿no? Entonces fue entrar en casa, verla así, recibir la noticia y yo contenta de decir, bueno, ¿qué hago? Ahora me pongo a comer, me pongo a preparar las cosas, ¿qué hago? ¿Qué Me voy hago? otra vez. Sí, y efectivamente yo tenía un entrenamiento ya duro porque obviamente para llegar a unos Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo requiere de un esfuerzo muy grande, Ajá. pero era un cambio de mi vida muy, muy importante, rodeado esta vez solamente de lo que es la gimnasia, ¿no? Ujú. Y Artemi, ¿cómo compaginabas los estudios con los entrenamientos? Porque al final, dices tú, es muy estricto, requiere de mucho sacrificio y mucho tiempo,
Pero claro, luego también no puedes dejar tus estudios y tu carrera o tu formación. Entonces, ¿cómo lo compaginabais? Yo creo que cuando tienes el día tan planificado de esta hora a esta hora es entrenamiento, de esta hora a esta hora comida, entonces llega un punto que dices, vale, tengo estas 2 horas para estudiar. Entonces, mentalmente te enfocas esas 2 horas en estudiar. Entonces, realmente tampoco necesitaba mucho más. Sí, es como Así tengo lo ese sacaba. tiempo Claro, Como que entonces sabes que lo hay aprovecho. eso y y ya. tengo que hacerlo Claro. ahí. De hecho, un día a la semana que teníamos libre, eran los días que menos estudiaba y que menos me organizaba, porque no tenía ese día la organización de que no tengo este tiempo, era indefinido en todo el día. Claro. ¿Dirías que parte del éxito de tanto tuyo como de cualquier persona que se quiere enfocar en algo es que parte de ese éxito es gracias a la planificación y el orden? Sin duda, yo creo que hay tiempo para todo, mientras que lo tengas bien organizado y planificado, se puede. Hombre, es que al final cuando tienes una agenda tan apretada, con tantos compromisos, tantas cosas que hacer, o te organizas y tienes un orden, o al final es imposible llegar a conseguir los objetivos y las metas. Eso Es es, importante. eso es. Cuando lo tienes bien claro qué quieres conseguir, vas a poder planificar cómo quieres llegar ahí, ¿no? ¿Siempre has pensado que ibas a ganar una medalla olímpica? No, yo creo que eso no lo sabes. Pero, De- o sea, yo entiendo que no lo sabes, no sabes si un día la llegarás a conseguir o no, pero en tu fuero interior sentías que estabas enfocada hacia eso y que lo ibas a conseguir. Eso fue los últimos años, digamos, incluso el último año, cuando llevábamos una temporada muy buena, habíamos competido muchas copas del mundo con las mismas competidoras que íbamos a tener en los Juegos. Ujú. Y sí que ganábamos mucho. Sí. Entonces, sí que sabíamos que si el trabajo lo completábamos correctamente, pues sí teníamos muchas posibilidades. Ujú. Porque al final, claro, tú cuando dices, yo quiero hacer gimnasia rítmica y lo quiero hacer en plan profesional, en plan bien, ¿no? ¿Con qué objetivo quieres hacer eso? ¿Simplemente para dedicarte a ser entrenadora? O sea, ¿cuál era tu objetivo? Mi objetivo era seguir haciendo lo que a mí más me gustaba, porque al final yo no me imaginaba mi vida sin la gimnasia. De hecho, hubo varios momentos que mis padres me preguntaron, oye, si lo dejas y te enfocas más en los estudios, como hizo tu hermana y demás. Y yo era como, no puede ser. O sea, yo no me imagino mi vida sin esto. Era mi escapatoria, mi forma de ver la vida, era con la gimnasia, ¿no? Ujú. Entonces, yo era mi objetivo de seguir haciendo, perfeccionando más, porque me gustaba reflexionar mucho en los fallos que yo hacía, cómo podía mejorarlo, cómo no encontrar la manera fácil de hacer las cosas difíciles. Entonces, no era un momento de, vale, quiero dedicarme ahora profesionalmente. No, era poco a poco de, vale, ahora voy a seguir avanzando, ahora sí, ahora de esta manera, hasta llegar a ese punto. O sea, que tenías un montón de sentido de autocrítica, de decir, oye, pues yo creo que este ejercicio yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Claro, es que al final ese sentido de autocrítica, el querer mejorar esos fallos que tú piensas que tienes, te hace al final ser la mejor. Sí, sí, porque además mis padres siempre compraban los vídeos de todas las competiciones, ¿no? Y cosa que lo agradezco, los tengo todos ahí ordenaditos y me gusta verlos de vez en cuando. De hecho, yo los veía y veía fallos que a vista de alguien que no conozca quizás Sí. no lo ve, pero yo lo veía y decía, bueno, pues esto igual lo puedo hacer de esta manera. Y así Claro, vas mejorar mejorando, todo, claro. sí. Total, tienes una mirada quizá más crítica incluso que, pues no sé, pues otras personas que, claro, lo ven con una mirada mucho más, pues como podemos ver nosotros que hemos estado viendo tus ejercicios, ¿no? Y dices, joder, qué bonito, qué nivel artístico de expresión, ¿no? Corporal, con las filigranas no sé, de los colores, todo, ¿no? Pero claro, tú que lo ves desde un punto de vista de profesional, pues ves cada fallo, cada movimiento, aquí no he girado bien del todo, aquí tenía que haber estirado más esto, tal. Sí. Claro, todos esos fallos analizados es lo que te hacen mejorar, obviamente. Siempre que Ujú. hay un error, siempre que hay algo que tú puedas analizar, ver, cuestionar, apuntar, reflexionar
y sobre todo avanzar, practicar, al final mejoramos todos, ¿no? Efectivamente, de hecho, cuando yo empecé como entrenadora años más tarde, me costó mucho en cambiar el chip de decir, muy bien, mejor, sigue, no, porque no está del todo bien, Claro. entonces no puedo decirle que está bien. ¿Te imaginas ahí a una niña? No, es que no lo haces bien, cariño. Claro, me costó mucho en echar la vista para atrás y verme a mí en esa situación. Ujú. Entonces ahora ya aprendí de que no, si lo está haciendo mejor, pues a ver cómo puedo ayudarla, ¿no? Sí, sí, sí. No está del todo bien, pero vamos poco a poco. Claro. Vamos a entrar ahora en lo que es la vida puramente ya de atleta, ¿vale? Cuéntanos un poco cómo era tu día a día de una vez ya enfocada al máximo nivel de la exigencia deportiva. Cuando yo estaba en Madrid, entiendo, esa temporada, pues empezábamos los entrenamientos a las 11. Pues si podías ir un poco antes, 11 menos cuarto, menos 10, para empezar tú a calentar, pues mejor. Hasta las 2, 2 y cuarto entrenábamos. Ujú. Empezábamos con una hora de ballet y luego entrenamiento pues un poco más específico. Y bueno, en la modalidad de conjunto hay 2 ejercicios. Sí. Sin embargo, en individual hay 4. Entonces, por las mañanas entrenábamos uno de los ejercicios, luego parábamos para comer, descansar, estudiar y luego a las 5:30 empezábamos en 5:30, ya no me Ujú. acuerdo, empezábamos otra vez el entrenamiento hasta las 9, 9 y algo. O sea que Todo el día. eran duritos. Sí, es como trabajo al final. Sí. Arti, y al final dices tú que es como un trabajo normal, ¿no? Entonces, si tenías un examen, por ejemplo, porque los entrenamientos los hacíais de lunes a viernes, de lunes a domingo, De o lunes a sábado. de lunes a sábado, Y el vale. domingo sí. descansabas. Y el domingo Sí. descansaba. Y entonces, si tenías un examen el miércoles, por ejemplo, a las 11, que te coincidía con el entrenamiento, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo gestionabais esa parte? Porque claro, tú tienes que seguir con los estudios y hacer los exámenes, ¿no? Sí, pero en mi caso yo estudié a distancia Ajá. en la UCAM, que es de Murcia, entonces lo que a mí me daban la posibilidad de hacer los exámenes, pues en un momento dado que yo pudiera acercarme a Murcia si es que me coincidían los exámenes con alguna competición, porque Ujú. si no los trasladaban a Madrid, los exámenes, fin de semana. Ah. Entonces los hacía quizá un domingo, me hacía pues 5 o 6 exámenes. Ay, madre mía. Joder. Pero bueno, también nos dan facilidades, ¿no? Eso Porque me es, refiero. porque si no, no hubiera manera de poder seguir avanzando y Sí, sí. sacándome la carrera. Otras gimnastas sí que tenían otra universidad presencialmente, pero iban en los huecos. Ujú. ¿Es normal que en tu equipo, por ejemplo, estabais todas estudiando? ¿No? ¿O cómo? Sí, de hecho, hasta bachiller, si no me equivoco, te obligan, por así decir, a seguir estudiando para no poner todos los huevos en una cesta, que Sí, es el sí. deporte, sino esta diversificación, porque al final la gimnasia rítmica tiene una trayectoria muy corta. Entonces, lo que no quieren es que llegues a los 20 y pocos años sin tener ninguna carrera ni nada. Sí, sí. Y dentro de ese día a día, el entrenamiento, cuéntanos un poco lo duro que podía llegar a ser. Es duro porque al final son muchas repeticiones, muchos detalles, mucha perfección. Al final, tantas horas también te puede llegar a causar varias lesiones. Ujú. No por ello puedes parar. Ya. Tienes que seguir porque al final tú quieres cumplir un objetivo, ¿no? Hay muchos suplentes que también pueden cubrir ese puesto si tú faltas. Pero claro, tú quieres estar ahí como titular para poder competir y al final cumplir tus sueños. Ujú. Entonces, es muy duro. De hecho, yo recuerdo de derramar muchísimas lágrimas, también muchas sonrisas. Recuerdo muchos momentos de decir, tiro la toalla, yo mañana no vuelvo. Me acostaba por la noche con lágrimas, llorando. Pues me levantaba arrastrándome del dolor hasta el baño y ahí que me cambiaba y me iba otra vez a entrenar. Claro, porque entrenaríais muchas veces incluso lesionadas por no Lesionadas. perder como, digamos, el ritmo y no perder como tu plaza de titular, ¿no? Claro, lesionadas, malas.
pasaba No lo que entiendes pasaba. tampoco lo que es estar de baja en la Claro, gimnasia. Eres como un autónomo de la gimnasia. eso es, eso es. Sí, sí. Para mí es como, vale, tengo un tobillo torcido, una lesión grave, pues da igual, tú vas, haces lo que puedas, pero sigues entrenando porque no puedes parar. Sí, sí. Y mientras tanto, el fisio os hacía os ayudaba con las lesiones, me refiero. Sí ayudaba. Lo que pasa es que, claro, te ayuda, pero tú no dejas de hacer. Lo óptimo sería que te Y ayude, reposas. dejar reposar Ya. y así mejoras. Pues esa opción tampoco la tenías, cosa normal, ¿no? Porque al final si quieres... También las entrenadoras tienen unos plazos muy justos. Una vez que empieza la temporada, pues es competición tras competición tras competición. Tú no puedes parar. Ujú. ¿Y qué lesión has tenido que recuerdes así más grave? Que digas, esta me pasó factura. Recuerdo dos. Recuerdo en el campeonato de Stuttgart, en uno de los ejercicios, en una de las finales, cuando ya obtuvimos la medalla de bronce, el día siguiente teníamos las dos finales. Ajá. Sobre el final de un ejercicio, cogí impulso para hacer un salto, yo escuché un clac y un dolor increíble en el pie. Que terminé el ejercicio medio llorando. Pero me vamos, vio el lo entre- terminaste como Ay, Lo pudiste. terminé porque, claro, no puedes no terminarlo, no puedes pararte ahí en ese momento. De hecho, la entrenadora dijo, ya te he visto y sé el momento que te pasó. Dice, aguanta, aguanta, no llores. Y yo, con lágrimas ahí, vale, bien. Luego intenté, no podía ni caminar Sí, sí, sí. prácticamente y al final decidimos retirarnos de la segunda final. Ajá. Ya nos habíamos clasificado para los juegos, Joder, qué entonces, mal, pues ¿no? bueno. Mal, pero bueno, al menos pasó en un momento que no era crucial. Claro, que por lo menos no era la final de Claro, Río o vete a saber. claro, no, ahí me da algo. Sí, sí, porque además, claro, al ser, entiendo que era en conjunto. Eso es, entonces, Entiendo que, claro, todas dependen también unas de Claro, Claro. de otras otras. y que una selección es una putada. claro, yo si fuese individual ni me lo pensaría, dije, mira, es que no puedo seguir. Pero claro, intenté apurar al máximo tiempo para poder, si veía si podía seguir, porque digo, jope, es que mis compañeras tampoco van a poder competir si yo me retiro. Ujú. Era un momento muy, muy difícil, Sí, muy sí, sí. difícil. ¿Y alguna de esas lesiones que has tenido durante la gimnasia te han pasado factura a día de hoy? ¿O Sí. se te resiente algo? Sí, de hecho tengo los dos pies ahí un poco con bastantes dolores hasta hoy en día y también pues la espalda, que hay un momento que me acuerdo que era más pequeña, estaba en Grecia, recuerdo de que me dolía la espalda, pero salí de entrenamiento, pues bueno, normal, estaba aún caliente los Ujú. músculos. Y fui a abrir la puerta del coche y miré a mi padre y digo, no puedo abrir la puerta. Y me ayudó, me senté así, intenté yo enfocarme en las respiraciones de, me está doliendo bastante, no sé qué está pasando. Pues bueno, estuve unos días bastante mal, luego años más tarde me di cuenta pues que de la lesión que era, ¿no? Pero sigo teniendo problemas en la espalda, no es lo normal, no creo que la gente se quede con eso, ¿vale? Al final es cuando te lo tomas muy profesionalmente, llega a punto que no paras, no te das Sí. cuenta, entonces es cuando tienes efectos hasta años más tarde, ¿no? Ujú. Vi hace poco un reportaje de ballet y me llamó muchísimo la atención los destrozados que tenían los pies de practicar, de ponerse con las puntas de los pies, de girarlo y demás. Y yo pensaba, joder, es que seguro que tiene que tener esto unas consecuencias luego a largo plazo que, no sé, a nivel articular o a nivel, sí, de articulaciones y demás, seguro que tiene que dejarte tocado, ¿no? Sí, además, a ver, en ballet usan las puntas, entonces también por eso dejan tantas heridas y tantos destrozos en el pie. Es verdad que la gimnasia también tiene mucho, mucho impacto, Ujú. pero también es verdad que si lo haces correctamente, con ejercicios específicos, mucha preparación física, preparas mucho los músculos que están alrededor de todas las articulaciones Ajá. para hacer el menos daño posible, ¿no? Entonces, también es verdad que en gimnasia en alto nivel,
pues quizá tienes mucho más impacto y no te da tanto tiempo de dedicarte mucho más en esa preparación. Sí, sí, sí. Y además porque tienes muchísimas más repeticiones. Pero sí que se puede hacer el deporte con una manera mucho más suave y mucho más concienzuda, ¿no? Concienzudamente, sí. ¿Y cuántas personas conformaban el equipo nacional? Cuando yo llegué a España éramos un total de 13. Ajá. De 13 gimnastas, 5 están en el equipo titular y luego las demás son como suplentes. Ujú. ¿Y entrenáis siempre juntas? ¿O Mm. solo entrena el equipo titular por un lado y las demás por otro? ¿O cómo No, va eso? entrenamos todas juntas. Sí. De hecho, teníamos en la sala de entrenamiento 2 tapices, entonces un equipo estaba en un tapiz y otro en el otro, pero vamos, haciendo prácticamente lo mismo. Sí, sí. Y entiendo que ahí la competitividad que hay entre unos y otros es alta. Porque entiendo que las suplentes también Claro. querrán llegar a Claro. ser titular, entonces ahí habrá competencia, digo yo. Bueno, yo no vi tanta competencia en sí en este sentido, porque al final era a ver si tú trabajas, vas avanzando, te van probando, vas viendo, pero sí que es verdad que yo entiendo que es muy duro para una suplente porque al final trabaja igual que tú, hace todo igual que tú, pero luego, claro, si no compite, no tiene resultados, no tiene Claro. tanta Ni exposición, visibilidad ni mediática, visibilidad, nada. ni tampoco becas, porque al final las becas van basadas a los resultados y Ajá. eso va nominativo, entonces tampoco lo tienen. Porque tú, en todo este proceso, entiendo que al dedicarte a ello, recibes un salario o una especie de dinero por dedicarte a esto, entiendo. Las becas van en base a los resultados en pruebas olímpicas, es decir, Ajá. campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos. Entonces, si tienes ciertos éxitos en esos campeonatos, sí que tienes becas, si no, no. O sea que en Tienes... tu equipo había gente Sí. que podía tener una prestación económica por su actividad, pero habría otras chicas que estaban ahí totalmente Pues, por manteniéndose ellas ejemplo, mismas. Efectivamente. las suplentes entiendo que no podrían disfrutar de esas becas, ¿no? Porque, Eso claro, es. si las pobres no tienen Joder, esos pues qué resultados, sacrificio también, decir, sí. soy suplente, no estoy llegando al objetivo de ser una titular y encima me tengo que costear todo yo. Sí, es verdad que luego, por ejemplo, vivíamos en la residencia, pues ahí eso todo lo ofrecen gratuitamente para los deportistas, con todo lo que es la comida, el alojamiento, luego todo el equipamiento que necesitas para entrenar también te lo ofrecen. Ajá, Eso sí, o sea, no tienes que pagar por hacerlo, pero tampoco estás recibiendo. ajá. Bueno, por lo menos Sí, te tenían una ayuda. parte, ¿no? Asegurada Claro, eso también. es, eso Sí, es. sí, sí, sí. Y luego una cosa, Artemi, el tema de la alimentación durante los entrenamientos, claro, al final tú no puedes comer lo que quieras, o sea, tienes que mantenerte en un peso, ¿no? Entiendo que no puedes engordar muchísimo ni adelgazar muchísimo, entiendo que habría que una serie de dietas o algo en qué consistían. A ver, no hay dietas como tal, al menos cuando yo entrenaba, ahora sí que tengo claro que está un poco más regularizado este tema. El comedor que teníamos en la residencia era igual para todo el mundo, todos los deportistas, entonces es diferente lo que puede llegar a comer una gimnasta que Claro. un Luchador. un luchador, un Claro. nadador o lo que sea, que queman quizá otro tipo de calorías, ¿no? Ujú. Pero sí que no nos hacían una cierta dieta que yo casi que lo hubiera preferido, Sí. porque claro, aquí tienes a tu disposición esta comida, tú apáñatelas, Tú organízate, decides. tú decides, pero claro, es verdad que es un deporte muy estético y Ujú. también que quizá medio kilo de más te puede llegar a tener una lesión de más, Ajá. cosa que tampoco lo quieres ni te lo puedes permitir. Entonces es comer un poco de todo, pero claro, muy regularizado para que tú estés en peso. También yo hubo una temporada que sí que lo pasé un poco mal con ese tema porque hasta me llegaron a pesar 4 veces al día para ver dónde estaba mi error, en la comida, en la cena o dónde, para ver y yo mentalizarme de que tengo que bajar de peso, cosa que hizo todo lo contrario, ¿no? Mentalmente me agobió mucho más y no bajaba de peso. Ujú. Claro. ¿En qué pesos tenías que estar? No te decían un número concreto, sino visualmente que se te viera bien y también igual que a las demás. Ajá.
Sí, para tener como una misma Una línea entre todas, uniformidad ¿no? quizá, claro. Eso Sí, es. sí. Y siempre yo creo que es bien sabido que a veces este tipo de comportamientos con la comida pues traen algún tipo de consecuencias. El otro día hablábamos con una psicóloga que estuvo aquí con nosotros de que es muy común los trastornos de la alimentación derivado pues o de la exigencia de ciertos deportes o simplemente del aspecto, de, bueno, las exigencias personales, los estereotipos y demás. Redes sociales Sí, también al también la final. exposición mediática. em, ¿Había este tipo de problemas o este tipo de circunstancias se daban dentro del equipo, por ejemplo, o dentro de la gimnasia? Yo creo que antiguamente más. Ujú. Cuando yo llegué no tanto y ahora mucho menos, pero es verdad que yo, por ejemplo, si me comía algo que sabía que no debía de comérmelo, pues iba al espejo inmediatamente y decía, me veo más gorda. Y luego era como, a ver, no es posible, me lo Me acabo acabo de de comer, comer. un minuto ha pasado, no puede haber pasado nada. Sí, sí. Pero era la mentalidad de, he hecho algo que no debía, entonces el efecto se está viendo y Ujú. no era real. Sí, como ese sentimiento de culpabilidad de decir, jolín, no me tendría que haber comido este Sí. bollo, lo que Sí, fuera. sí. Sí, pero bueno, hoy en día, o sea, no tengo ese problema, creo, Ujú. como normal, como de todo, como bastante, pero es verdad que tengo la mentalidad de yo no me veo delgado, yo me veo normal. Sí, Porque, sí. claro, tengo el tema de gimnasia, o sea, lo que si te ponías un maillot y te apretaba y te hacía lo de los 4 culos que decimos, Los cuatro culos. pues La línea, ¿no? la línea, Sí. pues era feo, entonces yo lo veía feo Ujú. y no, es normal, es el cuerpo. Sí, sí, sí. Y a nivel psicológico, claro, al final estáis sometidas a mucha presión, tenéis que estudiar, tenéis que hacer los entrenamientos, pues eso, la alimentación, las lesiones. Entonces, a nivel psicológico, eso, ¿cómo lo gestionabais o cómo te sentías tú con todas estas cosas? Yo creo que como lo haces desde una edad muy temprana, lo inculcas tanto que lo normalizas. Es como, tengo que hacer esto, es como mi trabajo, es mi deber. Ujú. Entonces, y no solamente hacerlo, sino hacerlo bien. Em, yo creo eso, como lo tienes en la mente de tan pequeña, lo normalizas y logras salir adelante. También yo creo que una de las cosas que a mí me caracterizaban, más que nada porque la gente me lo decía cuando yo vine a España, es que eres muy fría, como que no expresaba tanto mis dolores, mis quejas, lo hacía en privado, lo hacía Sí. cuando nadie me veía. Entonces, eso también lo hacía inconscientemente una forma de protegerme a mí misma, de que todo lo que tú me puedas decir que no me haga daño, es como una burbuja para mí. Ujú. Entonces yo creo que también eso me ayudó mucho para soportar muchas cosas y llegar donde he llegado. Pues es de mentalidad muy fuerte, ¿eh? Es Sí, complicado. es complicado y yo entiendo que mucha gente quizá lo deja muy pronto porque no consigue poner esa barrera, ¿no? Sí, Pues sí. es que también cómo pones esa barrera. Pero bueno, que muy bien, o sea, al final al crearte es necesario también, creo, crearte como ese escudo Mm, y eso, intentar quejarte también poco, el mm. tener un poquito esa actitud. Sí, creo que es Sí, importante. porque también si no me sale un ejercicio, yo en vez de enfadarme intentaba de decir, vale, venga, lo repito las veces que haga falta porque tengo que hacerlo como consecuencia, digamos, del fallo que he tenido, pero no pasa nada, al final de eso se trata. Claro. Y de que de los fallos también se aprende, o sea que... Total, total, total. Totalmente. Y ¿qué tal con el equipo? Porque, bueno, desde fuera, ¿no? Podéis ver también o pensar y decir, joder, ¿cómo se llevarán entre ellas? Sí, es ¿Qué verdad. tal el equipo? ¿Cómo es? Bien, también yo creo que era un proceso que estábamos pasando todas por igual, digamos, porque todas entrenábamos lo mismo, todas. Entonces yo creo que te vas apoyando en esa situación de que hoy estoy mal, pero mañana igual lo estás tú, entonces nos entendíamos en ese sentido. Ujú. Sí, sí. Em, o sea, ¿quiénes erais las que estabais en el equipo? ¿De nombres? Ah, ¿Quiénes eran? eran Alejandra Sí. Quereda, Elena López, Lourdes Moedano y Sandra Aguilar. Ujú. Y
entiendo que a día de hoy pues no os veis tanto o no hace mucho que nos veis y tal. ¿Echas de menos no sé, el tiempo? Porque entiendo que pasasteis años entrenando juntas a diario, tal, no sé qué. Entonces, esos lazos que se crean también a día de hoy, ¿los seguís manteniendo? Mm, Entiendo que menos por la ujú. circunstancia de vida de cada uno, ¿no? Pero ¿echas de Sí. menos también esa época? Echo de menos porque era mi época de gimnasta, entonces esa época sí que la echo mucho de menos, pero también la vida son etapas, Ujú. entonces eso ha sido una etapa muy bonita y muy dura también, pero ahora tenemos vidas totalmente distintas, entonces sí que seguimos viéndonos, pero ya esa parte como común siempre nos acompañará, ¿no? Que Sí. todo lo que hemos pasado, pero también somos conscientes que cada una ha tomado su propio camino. Ujú. Claro. Muy bien. Y vamos a pasar ahora a que nos cuentes un poquito la parte de lo que es vivir una Olimpiada, ¿vale? Lo primero, ¿cómo te enteras o cómo os enteráis de que vais a ir a las Olimpiadas? De no sé cuál es el proceso, porque desde nuestro lado no tenemos ni idea. O sea, te lo Ujú. dice tu entrenadora, es algo que se sabe que vas a ir sí o sí. La federación es la que te dice. Es como en el fútbol que se convoca a la gente. ¿Cómo es eso? Bueno, me gustaría especificar un matiz que Olimpiadas sí que es el año transcurrido de unos juegos a los otros, entonces lo que son los juegos esos son los Juegos Olímpicos, Ajá, ¿no? vale, vale, vale. Eso, a diferencia de otros deportes que quizá te vas clasificando o vas acumulando puntos, ¿no? De una competición a otra, en gimnasia es distinto, cuentas solamente los campeonatos del mundo. Ajá. Y el último campeonato del mundo antes de los Juegos es el definitivo, el que va a marcar si vas o no. Si te Ujú. clasificas, Eso digamos, para es. Claro. poder ir, ¿no? Ahora sí que lo han cambiado, como que cuentan dos últimos Ujú. sí, mundiales. Pero justo, o sea, nosotros en Stuttgart Sí. era el definitivo para ver si vamos a los Juegos o no. Y ganamos la medalla de bronce, entonces era como estamos en los Juegos. Vale, tú ganas bronce y directamente te clasificas para ir a los juegos, ¿no? Eso Es como un es. automático, Ajá. quizá, ¿no? Sí. ¿Y De... quiénes se clasifican? Entiendo que oro, plata, bronce y quién más. Sí, pues ahora mismo no sé decirte, creo que las primeras 8, seguro, no sabría Ujú. decirte ahora porque lo han cambiado un poco, Sí, sí. porque también antes y ahora tienen como preclasificatorio, también como Ajá. otra Ujú. oportunidad, luego hay ciertas plazas que están reservadas para el país que lo Ajá. organiza o para que todos los continentes Tengan tengan una representación. presentación, Ajá. eso es, eso es. Sí, sí. Y entonces os enteráis de que vais a las Olimpiadas, bueno, Bueno, ganáis ya lo el, sabíais ganáis porque... el juego y entonces ya sabéis que vais. Y entonces, ¿cómo es la preparación para ir a los Juegos Olímpicos? Básicamente consistía en hacer lo mismo todo el año, con una planificación quizá un poco más definida vale, un poco más estratégica, mejor dicho, vamos a ir a estos campeonatos para poder llegar lo mejor posible a nivel físico, a nivel mental en los juegos. Entonces era entrenar igual, hacer lo mismo, competir, eh, igual. Sí, sí. Sí, pero al final también tienes que prepararte números nuevos, ¿no? Aunque para competiciones diferentes, o sea, no vais con el Mm. mismo. Sí, sí. Sí que puedes mantenerlo igual o similar con cambios, pero nosotros los hemos cambiado. Quisimos hacer un ejercicio que era el de las cintas con una música de Brasil, Ujú. pero no la típica, un poco que más emocione un poco más Ujú. y otra música española. Casi siempre teníamos uno de los dos ejercicios con música española para al final Sí, a dejar mí la me marca de parece, identidad, ¿no? sí, eso Sí, es. A sí, mí me sí. parece bonito que cuando eres de un país, pues mantener un poco la esencia de este país, al menos en uno de los ejercicios. Ujú. Y por ejemplo, cuando llegas ya allí a lo que es el país, ¿no? En este caso Río, ¿cómo es ese proceso o sea, vais en el avión todas juntas, no vais cada uno por separado? No sé, ¿cómo es todo esto? Bueno, nosotras siempre viajábamos todas juntas. La delegación te lleva, según los días que tienes que competir, pues te lleva una semana antes normalmente. Ujú.
Llegas ahí, bueno, euforia completa, todas con las maletas iguales. Conjuntadas hasta con eso. Nada, llegar, una euforia, porque ves ya el aeropuerto, el sello que te ponen en el Sí. pasaporte ya es distinto, es con los aros olímpicos. Llegas, todo tiene ciertos detalles de que se hacen unos Juegos Olímpicos, carteles por todos los lados. Es algo muy, muy especial. Ujú. De hecho, me encantaría poder volver a vivir esa vivencia Sí. para vivirlo mucho más consciente, porque ahí sí que vas muy enfocado de que vengo, me lo voy a pasar bien, pero vengo a hacer mi trabajo. Ya. No vengo a disfrutar, que también, pero no es lo mismo, ¿no? Ujú. Y bueno, pero llegas allí, a Ujú. Río, ¿y qué hacéis? O sea, ¿estáis una semana antes? ¿Podéis Estamos una visitar? semana. ¿Podéis, no sé, estáis viendo los juegos? ¿Os relacionáis? ¿Conocéis gente? ¿Cómo ¿Entrenáis todo hacéis? el día o...? Sí, ¿cómo hacéis? Descríbenos un poco todo este proceso de desde llego allí hasta voy a Voy... entrar en lo que es el escenario, ¿no? Y voy Ujú. a realizar todo. Entonces, Vivimos en una villa olímpica que era muy grande, o sea, hay autobuses dentro de la villa para poder moverte, porque era sí. muy grande. Cada delegación, por ejemplo, la española tenía un edificio asignado, entonces Ujú. todos los deportistas que llegan, pues se van a ese edificio. Son como mini bueno, no mini, Y apartamentos. ahí entiendo que está mezclado con otros deportistas de Eso otras Otras es. especialidades y categorías, todo. claro. Eso es, eso es. Entonces, según, porque hay algunos, claro, nosotros competíamos el último día. Ujú. Los que competían la primera semana igual ya se habían ido. Ajá. Entonces, tú coincidías pues, con los deportistas que les tocaba competir esa semana. Em, ¿Y con quiénes coincidiste así? Coincidimos bueno, con los de básquet, Ajá. Ah, qué que guay. siempre me acuerdo que nos esperaba en el ascensor, Pau ahí y nosotros. O sea, así, ¿qué pasa? Sí, pero es muy bonito ver que independientemente del deporte, cuando veíamos en la tele o las noticias, un español ha ganado tal, esta medalla, ¿no? Esta clasificación o lo que fuera, era como le veías por la villa, enhorabuena, aunque no le habías visto en la vida Sí, sí, antes. sí. Es súper bonito Se de... generaba un buen ambiente en la villa. Joder, es que al Sí, final hay que motivarse entre nosotros, ¿no? Entre los Claro. españoles. claro, Pues si ganas, por claro. supuesto, no te he visto, pero felicidades. Claro, eso es. Y es curioso, ¿no? Ver el que lleva el mismo chándal que tú ahí a lo lejos, ese es español también. Y luego en la villa hay muchas posibilidades de actividades. Por ejemplo, hay una sala grande de juegos, hay un comedor enorme con varias cosas de varios países. Luego, bueno, nosotras sí que entrenábamos 2 veces al día, no Sí. tantas horas como normalmente, pero Y ahí teníais un espacio bastante. también para entrenar, entiendo, un No, pabellón o algo. Gimnasio. ¿Entrenabais en algún sitio o cómo era? entrenábamos donde íbamos a competir, bueno, en un pabellón similar, Ajá. porque el pabellón que nos tocó competir compartía, o sea, lo desmontaban entero y lo montaban de otro deporte los días que tenían que competir. Ujú. Entonces nosotros competíamos cerca, pero claro, teníamos que coger el autobús, ir hasta allá y entrenábamos. Entonces sí que es verdad que no tuvimos tampoco muchos momentos de salir por la villa, también las entrenadoras no querían que nosotras nos despistemos. Claro. Para que Eh, mantengáis el nivel de eso, concentración eso también. es, eso es. Pero vamos, entiendo que es inevitable un poquillo Sí, sí, de sí, salirse del tiesto también y eso decir, joder, es. mira, es que está aquí no sé quién, me apetece hablar con este. Sí. Porque Sí. entiendo que se crearán también como, no sé, sinergias entre Mm, gente, ¿no? De mm. deportistas, que al final, joder, pues vais a un sitio, os conocéis, pues hablaréis de vuestras cosas, tal. Sí, de hecho, una cosa que a mí me parece muy buena idea es que cada delegación da a todos los deportistas una bolsita con pines, con pin de cada país, con la bandera o con... Entonces tú vas por la villa y tienes una acreditación y vas cambiándote pins con otros países. Entonces Ujú. es una forma de hacer esa conexión con deportistas que no Sí, sí. conoces para ponerte a hablar un poco, oye, ¿me cambias este pin? Ujú. Y ahí Oye, dentro pues de qué todo guay. este ambiente, ¿conociste a alguien que te llamara la atención? ¿O a alguien que tenías tú muchas ganas de conocer? No sé. Bueno,
Sí, conocí a Simone Biles, que me hizo Ajá. mucha gracia porque siempre la vemos por la Sí, tele sí, y sí. demás, y De era hecho, ha sido súper como... mediática este Sí, último año sí. pasado y tal. Pues si no me la esperaba así, era adorable, pequeñita, así muy adorable. Y Sí, luego sí. os daba tiempo a visitar la ciudad, os dejaban o... Durante los juegos no. Una vez terminada la competición, yo me quedé con mis padres una semana más para poder visitar y aprovechar Ajá. que estábamos en Brasil, ¿no? Sí, Claro. sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el río? Muy bien, yo lo recuerdo muy bien. De hecho, habían hecho zonas nuevas para un poco promover el El país. turismo Claro, también, el país. fomentarlo. Pero también recuerdo que yo estaba psicológicamente y mentalmente tan cansada que tampoco lo disfruté tantísimo porque sí, salíamos a pasear tal y digo, estoy cansadísima, ¿no? Ahora que hablas del aspecto psicológico, ¿cómo te afecta o cómo te desgasta a nivel psicológico el pasar? Porque entiendo que pasas de un nivel de euforia alto y un nivel de sensaciones muy grande a de repente ha terminado todo, me tengo que relajar y esa bajada te tiene que pegar fuerte, ¿no? Al principio, muy bien, porque dices, ya es mi momento de descansar, de desconectar un poco, me siento bien, fenomenal. Pero luego, por ejemplo, en mí fue fatal, porque claro, tengo 22 años, he conseguido el objetivo de mi vida y ahora, ¿qué hago? Sí. O sea, un sentimiento un poco como de pérdida existencial, de Sí, de decir, vacío, De quizá, ¿y vacío. ahora ¿no? qué? ¿Y ahora qué? Entonces, claro, era como, es que no sé hacer otra cosa. Mi vida ha girado en torno a esto y a una planificación que a mí me marcaban y ahora estoy sola. ¿Qué hago? Entonces yo pasé un mes como que yendo, porque luego ya me mudé a otro piso para estar sola. También lo necesitaba desconectar, irme del mundo del deporte. Y yo me acuerdo de pasarme del sofá a la cama, de la cama al sofá, llorando días enteros durante como más de un mes, diciendo, es que no sé qué hacer, no sé cuál es el objetivo de mi vida en este momento. Claro, qué rumbo cojo. Fatal. Y eso que yo ya seguía estudiando, o sea, tenía esa parte, Sí, que pero tenías un plan B. eso es, pero no era suficiente para mí, porque no, lo que ya me llenaba ya no existía. Sí, sí, sí. Entonces, hasta que un día para otro, no sé cómo ni por qué, mi mente hizo un clic y dije, basta ya, me voy a levantar, me voy a salir a la calle y ya Y a está. empezar. Y a empezar de nuevo. Y así fue, poco a poco, pues bueno, terminé más tarde mis estudios y hasta ya volver a buscar y a encontrar ese objetivo de la vida, ¿no? Claro. Joder. Pues vamos a volver un pelín para atrás y vamos a ir a ese momento ya de estáis en la vía olímpica, tenéis esas vivencias, está no sé qué. ¿Cómo es el día de antes de hacer vuestro ejercicio? ¿Qué sientes? ¿Estás nerviosa? No puedes dejar de pensar en ese momento? ¿Te sientes segura, insegura? ¿Te asaltan dudas? ¿Cómo es? Em, Como un mes antes de irnos a la villa, estábamos en Madrid y dijimos, necesitamos contactar con un psicólogo para que nos oriente un poquito, ¿no? Ujú. Eso Entonces, entiendo que como equipo. sí, lo decidimos nosotras como Sí. gimnastas, de queremos hacer esto, vamos a ver si nos pueden ayudar un poco. Pero orientaros en sentido de para gestionar un poco la emoción, los nervios, la presión o... Sí, sobre todo porque a mí me pasaba cuando tú repites tantísimas veces un ejercicio concreto, un elemento, a veces que no sé por qué pasa esto, se te cruza la cabeza y la maza en vez de lanzarla adelante, de momento la muñeca te va para atrás y la maza va al otro lado del pabellón. Entonces cuando lo repites una vez a esto, te puede pasar muchas veces. Ya. Eso es lo peor que te puede pasar Sí, en los una ¿Cómo son los competición. nervios? Entonces, claro, era como, vale, necesito ayuda para ver cómo puedo gestionar esto. Porque cuanto más lo piensas, peor lo haces. O sea, vuelves Claro, al fallo. empiezas en un bucle ya Eso que es. no puedes salir de ahí. Eso es. Entonces, claro, contactamos con el psicólogo, nos ayudó mucho en general. Con 2 matices que nos dio, yo me sentí mucho mejor. O sea, imagínate si lo hubiéramos hecho pues unos años antes.
¿no? Entonces, el día de antes nos reunimos con él en la Villa Olímpica y nos dijo, a ver, cerrar los ojos, tal, y pensar, ese ejercicio lo hace mucha gente, ¿no? Pensar como que ya habéis terminado la competición, ya lo habéis hecho bien, pensar en el color del metal que realmente creéis que podéis conseguir y la sensación que vosotros eso os provoca. Bueno, yo pensé la plata en ese momento, porque era también un poco realista, ¿no? Y la sensación de euforia de he conseguido la plata. Entonces el día siguiente a mí mi momento de los nervios era cuando yo me maquillaba. Sí. Ese es el Que estabais momento... así. y lo raya ahí. con la brocha. Sí, está clara. Yo creo que no puedo, ¿eh? ¿Te imaginas? Ese era mi momento de más nervios. Porque os pintabais vosotras, no os pintaban. No. Pues yo Una creía que os maquilla- pintaban yo porque... también, porque hemos estoy visto el estupenda. Mira, hemos visto el ejercicio y hay un momento que... Bueno, estáis todas guapísimas. Pero hay un momento que enfocan un primer plano de una de tus compañeras que está en el suelo, Sí. que se la ve guapísima. No, y con Y el súper rabillo bien súper bien pintada. hecho, sombra, labios, Sí. y luego peluquería. Nosotras. Ay, Ah, sí, pues yo me Nosotros imaginaba lo- que, vamos, tendríais un equipo porque digo, joder, que están perfectas, vamos. No, nosotras Sí. todo. Sí O sea, que sois gimnastas, estudiáis, todo. maquilladoras, Valemos peluqueras. para Se todo. hacen un curso antes. Yo creo que la práctica, porque al final lo haces tanto que... Claro. Pues sí, entonces ese era mi momento de nervios. Pero luego una vez que llegas al pabellón, te pones a entrenar, que fue muy gracioso el momento de que todos los países ya estaban entrenando súper Sí. fuerte y nosotros nos vieron con las mochilas recién llegadas a nosotros. ¿Pero qué hora es? A ver si llegamos tarde. Y llegábamos perfectamente 2 horas y media, si no me equivoco, antes de nuestra actuación. Y era el momento en que nosotros necesitábamos el tiempo. Sí. Pero otras estaban como mucho más nerviosas y iban horas antes. Se llevaban desde las 7 de la mañana y ya Sí. preparadas. Oye, ¿Se que imaginan? voy justa. Entonces, de hecho, es algo que, por ejemplo, con una rusa que nos llevábamos súper bien, que la vi este año en un campeonato y dijo, no olvidaré nunca el momento de nosotras ahí reventadas y vosotros llegabais tranquilas con las mochilas. Con vuestro café. Porque ahí, somos, ¿no? porque somos españoles y los españoles vamos así por la vida. Y de hecho, el ejercicio justo de antes de salir al tapiz de la competición, lo hicimos terrible. Sí. Terrible. Pero el ejercicio de ensayo. Sí, se nos enrollaron las cintas entre nosotras, nudos, bueno, la entrenadora no quería ni mirarnos. Y luego salimos y es que justo cuando pisas el tapiz, yo creo que te vuelves a hacer esa burbuja de estoy solo yo, mi música, mi ejercicio, mi aparato y te olvidas de todo. O sea, tú escuchas la gente que te aplaude, que te grita, pero sí y no. Es como que escuchas un ruido, pero no entiendes ni lo que es, ¿no? Sí, como que lo escuchas muy lejano. En plan, como si fuera un eco. Estás tan aislado que es como... uf. Eso es. Entonces, una vez que empieza la música, es tú. Ujú. Qué guay, ¿no? Pues os salió genial. Sí, por lo menos visto desde fuera yo Sí. No, veo desde ni dentro fallos. también, salió bien. No veo ni fallos. súper bien. Y luego, bueno, llega el momento, ¿no? Oye, Del- luego me gustaría que viéramos tu ejercicio y que nos lo comentaras. Sí. Porque, claro, desde fuera lo vemos muy bien, pero que nos comentes cómo, no sé, lo que sentías en el momento, qué veías, qué tal, visto también desde fuera, ¿vale? Muy bien. Y bueno, el momento del veredicto también. Como es, hacéis el ejercicio, las sensaciones son buenas, Ujú. os sale Tú cuando perfecto. termináis ya sabéis que habéis ganado. No. O ya sabéis que vais a ser medalla. ¿o No, de hecho, nosotras nos tocó competir las primeras en las finales, porque en los juegos en rítmica es diferente que otros deportes. O sea, compites un día con los 2 ejercicios, te clasificas, las 8 primeras pasan a las finales. Ujú. Y esas finales vuelves a repetir lo mismo y ya ahí coges medalla o no. Ah, No es como otros deportes que igual coges medalla en la general y luego vuelves a coger en las finales. No. Ujú. Entonces tienes una posibilidad de medalla. Y cuando terminamos en las finales, terminamos las primeras. Entonces teníamos que esperar las 7 equipos siguientes para saber nuestra clasificación. Ajá. claro. ¿Y tú ya sabes, una vez que terminas, ya sabes tu nota o tu puntuaje Sí, o no? sí, sabes tu nota, pero claro, no sabes cómo les va a salir a las demás. Ujú.
Y también, bueno, yo creo que mi mejor momento fue de cuando terminamos los ejercicios, ya era, vale, ya está, hemos terminado, lo que dependía de nosotras Ya lo está hemos hecho. conseguido, Claro. entonces el resultado es algo secundario. Claro. Ya el éxito viene solo si... Claro, Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que claro, hacer. Claro. Ahora ya... Están las cartas sobre la mesa, lo que sea ya. claro, eso es. Y bueno, entonces ahora el veredicto, ¿no? Estáis ya, cuando estáis optando a la medalla, digo, con el Ujú. segundo ejercicio. Entonces, ¿cómo es? ¿También sabéis la nota en el mismo momento? ¿Sabéis si Ujú. tenéis medalla o no? ¿Cómo es? No, Y la es sensación que igual. sentís. Es igual, o sea, nosotros sabemos la nota, pero esperamos sentadas viendo la competición del resto de los países porque ya habíamos terminado y lo sabemos justo cuando termina de competir pues ciertos países que estaban pues muy cerca de nosotros, ¿no? Ujú. Cuando ya nos damos cuenta que éramos plata, pues ahí ese momento vamos, bestial. De Sí, sí. decir, ¿Qué pues, sientes ahí? pues Cuando sabes que ya eres una medallista olímpica, vas a formar parte de la De historia la para Total, siempre. total. Siempre vas a ser olímpica, porque me parece que eso es ya perpetuo, ¿no? Es un título sí, para siempre. sí, por supuesto. Yo creo que no he pensado eso, sino he pensado de que, oye, estoy aquí en los juegos, que ya es algo que no mucha gente puede decir, Ujú. y encima he hecho bien mi trabajo y es que encima me voy de aquí con una medalla. O sea, ¿qué más quiero? No pensaba tanto en lo que dirá la gente, sino en la satisfacción propia. Sí, sí. Joder, qué bien. Qué guay. Y a nivel mediático, ¿cómo se vive también? Bueno, pues después de los juegos se nos acercan muchos medios, luego salen posibilidades para quizá colaboraciones, de salir en varios programas y demás. Entonces es algo, el boom, ¿no? Del momento. Queríamos aprovecharlo porque sabíamos que no va a durar mucho, Ujú. porque quieras o no, pues la gente no es que se olvide, pero ya viene otra generación, otra, entonces ya no Sí. es Que tan o aprovechas tu Claro. momento, claro, o si eso no, pasaba es, volando. eso es, Ajá. eso es. Y yo creo que aún vivíamos en una nube durante muchos meses y no éramos totalmente conscientes de lo que hemos conseguido, ¿no? Ujú. Y a nivel España, ese nivel mediático y tal, España cómo recibe a la vuelta, cómo os presenta, os llaman para concursos o lo que sea. Sí, es verdad que la vuelta la hicimos un poco separada porque yo me quedé una semana con mis padres, otras se volvieron enseguida, otras, Ujú. pues bueno, entonces la recepción fue para mí, no había recepción en ese momento como tal, pero luego sí que nos hicieron varias, por ejemplo, la federación nos hizo una cena invitando a gente para poder, como sorpresa para nosotras, para pues dar esa bienvenida, ¿no? Después de ese éxito. Ujú. O luego, pues contactan con la federación varias empresas, varios medios, para hacer anuncios, y a través de la federación nos contactan a Sí, nosotras sí. para ir a varios ¿Y sitios. para qué os llamaron? Pues bueno, hicimos el anuncio de Freysenet 2 años consecutivos, Ujú. pero un año previo, o sea, después de la medalla de Stuttgart, antes de los Juegos, y justo después de los Juegos repetimos el mismo anuncio, con la única diferencia de que al final teníamos la medalla Sí. olímpica. Ujú. De hecho, me acuerdo de ese Sí. anuncio y Yo comentándolo también. decía, joder, es que una burbuja de Freixenet va a estar en casa. Porque, joder, Sí. es que es muy icónico también el anuncio. Es muy icónico, muy visual y yo creo que tú a cualquier persona le hablas de ese anuncio de Freysenet y es que yo creo que todo el mundo lo Sí, Sí, identifica perfectamente. sí, sí, sí. Además gustó te lo dice así, mucho. soy las burbujas de Freixenet. Sí, Es verdad. Y sí, luego gustó hemos mucho. visto que has estado también en Masterchef, o que fuiste a Masterchef. Sí, hicimos también una exhibición en MasterChef Junior. Luego también teníamos una exhibición, bueno, una colaboración con Oiso y fuimos a varias ciudades de España dando como las carreras que hacían en Oiso o el yoga, pues estábamos ahí también presentes como Ujú. embajadoras. Luego también en el hormiguero Ajá. hicimos una exhibición, pero yo justo ahí estaba lesionada, tampoco, o sea, fui, pero no No. hice la exhibición. Mm. Y no sé si se me escapa algo.
Vi que hicisteis también, pero bueno, no sé si eso fue en televisión española. Me parece que he visto que hicisteis como una especie de reportaje, Sí, documental, sí, un ¿no? reportaje documental también. Sí, puede ser, puede Ujú. ser. Es que os Pero bueno, llamaron para muchas cosas, sí, sí, sí. para muchas cosas en ese momento. Entonces, bueno, y después de todo esto, después de años y años de entrenamiento, de sacrificio, de esfuerzo, de muchas cosas que te perderías también por estar entrenando, por compromisos, por ser una profesional al final del deporte, ¿cuál es la valoración que haces de toda la trayectoria deportiva que has tenido? Yo estoy muy agradecida de poder haber vivido todo esto, ¿no? Y de hecho, una cosa que me han inculcado desde pequeña es disfruta el camino, aprende del camino y el resultado ya llegará o no, pero al menos te quedas con todos esos aprendizajes y valores, ¿no? Entonces, cuando la gente me pregunta ahora, ¿te ha merecido realmente la pena? Digo, por supuesto, no la cambiaría por nada en el mundo. Y me dicen, ya bueno, pero es porque habéis conseguido la medalla. Y le dije, no, la medalla era una consecuencia de los Total. actos que hemos Ujú. estado haciendo año tras año. Claro. Entonces, no lo cambiaría por nada. De hecho, mi vida no, como comentaba antes, no la concebía sin la gimnasia. Ujú. Entonces, para mí ha sido algo único que no lo cambiaría por nada. Lo repetiría todo exactamente igual. Ujú. Claro, Joder. independientemente de la dureza, de las lágrimas, pero también, claro, de las Claro, sonrisas. eso es, Ven así, al hacer el cómputo general. eso es. Y siempre hablabas antes de que de pequeña tus padres pues te apoyaron en todo este proceso y gracias también a todo eso pues has podido seguir avanzando en tu formación como gimnasta. ¿Qué han pensado luego tus padres? No sé, cuando te ven ganar una medalla olímpica, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? Yo creo que están muy orgullosos porque al final, bueno, también ha sido fundamental que me hayan apoyado hacer todos esos esfuerzos para que yo pudiera cumplir ese sueño. También entiendo que era muy difícil de decir, venga, vale, vamos a encontrar una posibilidad para que sigas entrenando, que era venirme a España. Entonces, yo creo que están orgullosos de decir, oye, te hemos apoyado, pero tú también has trabajado para ello. Ujú. Hmm, Has dado resultado. Ujú. claro. Joder, qué bien. Ahora para finalizar vamos a hacerte una serie de preguntas personalizadas para ti y luego ya entramos en las últimas dinámicas de lo que es el podcast, ¿vale? Ujú. Y bueno, pues te lanzo la primera de ellas, ¿vale? En tu vida de atleta, ¿qué ha sido lo que más te ha costado? Porque al final teníais que conciliar con los horarios, los estudios, las lesiones. Entonces, ¿qué dirías que es lo que más te ha costado? Lo que más me ha costado es estar psicológicamente preparada en todo momento para cada situación. Ujú. Sí, sí. Bueno, muy bien. Y luego has comentado que, bueno, que a ti al venirte a España, dentro de lo que cabe, bueno, pues no te costó el estar sin tu familia, pero hubo en algún momento que, que les necesitases o que te afectara más o que les echaras más de menos de, "Joder, necesitaría ahora a mis padres". Sin duda les he echado mucho de menos, pero desde pequeña yo he sido una persona muy, muy reservada. Como comentaba antes, ¿no? Que yo mostraba mis debilidades o quizá mis quejas cuando estaba sola, cuando nadie me veía. Sí. Entonces esto, independientemente si tuviera mis padres o no, yo creo que seguiría igual en Ujú. ese sentido. Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu principal miedo en todo el proceso a nivel deportivo? Em, Diría de lesionarme y no llegar. Ujú. Luego, bueno, ¿cómo te sentiste subiendo al podio, siendo subcampeona de Río? Sentí una mezcla entre emoción, alegría, satisfacción, un cúmulo de cosas, eh, pero buenas, por supuesto. Yo creo que ahí aún no era consciente de lo que habíamos conseguido. Al final era, hemos hecho el trabajo y este es el resultado. Ujú. No era algo súper grande en ese momento. Sí, sí. Y luego cuando estabais con, pues bueno, hemos hablado que no habían dietas, pero bueno, que había que controlarse un poquito la alimentación. ¿Y había algún capricho que dijeras, oh, me apetece mogollón comerme esto porque me encanta,
pero no debo. Diría el chocolate, lo que más Sí. diría, sí, que hay Que a tenías día de antojo así de sí, decir, me comía un sí, chocolate ahora mismo, madre mía. sí. Eres muy golosa. No mucho, no mucho, pero cuando me da, me da. Yo lo que como a todas, que cuando nos da por el chocolate. Y luego cuando ganasteis la medalla de Río, ¿sentisteis el apoyo de España? ¿O Sí, sentisteis? sí, sentí mucha cercanía de mucha gente, a pesar de que quizá no les conociera, pero estaban ahí cuando ganamos la medalla, ¿no? Ujú. Y luego cuando ya cumples 22 años, ganas la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y luego has hablado, claro, después sentiste como un vacío muy grande, porque claro, ya habías conseguido la medalla en los Juegos, tenías que reenfocar tu vida, entonces, ¿cómo resolviste esa situación? Me costó un tiempo en asimilarlo y en ponerme, decir, venga, voy a ponerme otro objetivo para seguir adelante, porque es que si no, Ujú. eh, voy a entrar en una depresión muy grande. Sí, sí. Y ahora eres profe también, ¿no? Ujú. Eres entrenadora. Sí, sí que lo tengo como un hobby, digamos, no mi trabajo principal, Ujú. pero sí me gusta seguir involucrada de alguna de las maneras en la gimnasia rítmica. ¿Y cómo valoras la experiencia también de poder enseñar a niñas, vamos, algo que en lo que has estado enfocado durante tantos años? Lo considero muy enriquecedor porque yo sigo aprendiendo hoy en día. Entiendo más a las gimnastas más pequeñas. Me gusta muchas veces de cuando ven que no pueden, de decirles, mira, te voy a decir un secreto, si lo haces de esta manera es más fácil y efectivamente me gusta, como lo he hecho antes, de buscar la manera fácil de hacer las Ujú. cosas. ¿Y ellas son conscientes de que eres una persona que ha conseguido una medalla olímpica? ¿O tampoco son muy conscientes al ser pequeñitas o lo que sea de que... Yo creo que no. Porque claro, también es de valorar, ¿sabes? Sí. A mí, Sí. por ejemplo, yo hacía karate y me entrenaba a Felipe Ita, que era campeón del mundo. Y quizá en ese momento tampoco lo entendía muy bien. Mm, Luego con los años te vas dando cuenta y dices, joder, es que no era cualquiera. sí. Sí, hay niñas que vienen y me dicen, ¿tú has ganado alguna medalla? Y yo, Tengo unas cuantas. Bueno, puede ser. Las tengo en y yo me cajas. río, sí. No, pero nunca les cuento así a priori, ¿no? Es Ujú. como, venga, intento de inculcarles otra manera porque es que tampoco quizá lo iban a entender. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora, ¿no? A nuestra dinámica de la pregunta. Ujú. Entonces, te lo explico. El anterior invitado, que fue un ex militar, ¿vale? Que bueno, nos contó un poco su vivencia también. Había estado viviendo en un internado, luego entró en el ejército y luego, bueno, tiene una historia también un poco de superación personal, porque en el ejército, bueno, se da cuenta que pues, no iba a llegar a gran cosa, tal, entonces empieza a estudiar, no tenía ni la ESO, empieza a estudiar y al final, a día de hoy, tiene un máster en comunicación también y dirección creo que de estrategias de marketing y demás. Sí, Y bueno, pues te ha dejado una pregunta Ujú. que hasta el día de hoy todavía no sabemos qué es. efectivamente. Entonces, te he dejado una pregunta, pues vamos a desvelarla y nos la respondes. A ver Vale, qué es. esta, ¿no? La primera. Esa Sí, es. esa. Ajá. Y luego Vale, ahí tienes el otro sobre para que tú escribas la siguiente pregunta al siguiente invitado. Sí, verás. bueno, a ver qué habrá dejado. A ver qué será. Pero lo tengo que leer en voz alta, Sí, lo ¿no? lees en voz alta y respondes. Vete a saber qué es, ¿eh? ¿Cómo venderías droga en el apocalipsis zombies? Cewar. A ver. Bueno, es que a ver, te voy a poner en contexto. Es que estuvimos hablando, le hicimos una pregunta y le dijimos que qué tipo de apocalipsis le gustaría vivir. Y nos dijo el apocalipsis zombie. Entonces yo creo que por eso te ha dejado esa Sí, pregunta, yo entiendo ¿sabes? que sí, que es como, ¿cómo venderías droga en el apocalipsis zombie? Es- Oye, pues también, vete a saber, ¿eh? pues yo no sé cómo lo haría, la verdad. Pues por ejemplo. Puede ser.
Sí, intercambio de medicamentos, porque dime tú qué. Sí, que uno no sé. También las drogas pueden ser eso, ¿no? Medicamentos. Al final, en un mundo de un apocalipsis, del apocalipsis, necesitaríamos un montón de medicamentos, de medicinas que al final no dejan de ser drogas, benzodiazepinas, un montón de Sí. analgésicos y demás, que tampoco, no sé, sería importante también el hecho de poder asaltar una buena farmacia y poder abastecerte. Hay mucha gente, por ejemplo, que si son diabéticos lo pasarían bastante mal en un apocalipsis. La verdad que sí. Sí, sí, pues yo creo que entonces la droga, en este caso, si es a nivel medicinal, ¿no? Se vendería solo. Bueno, habría primero que hacerse con ella y luego intentar venderla. Bueno, escríbenos una pregunta Vale. del tema De que lo tú que tú quieras. quieras, de lo que te Puede ser orientada al apetezca. deporte, orientado a lo que Vale. quieras, ¿vale? Y Cualquier cosita y al siguiente, pues tranquilo la que yo siguiente. no veo de aquí a allí nada. Madre mía, sí que no me esperaba la de Juanpe. No, para nada. No, la verdad, ha sido toda una sorpresa. Ay, pero bueno, te lo puedes esperar, ¿eh? Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante la charla con Artemi. Sí. Y te queríamos también agradecer que pese a que tienes poco tiempo, pese a que eres una persona ocupada, que tienes un montón de compromisos también y demás, y bueno, queríamos agradecerte de una manera especial el que hoy estés aquí con nosotros, nos hayas decidido regalar tu tiempo y nos hayas dejado ver la vida a través de tus ojos y tu mirada, ¿vale? Muchas Entonces, gracias a vosotros. muchísimas gracias. Y como siempre, nos gusta también acabar dándole a todos nuestros invitados un pequeño detallito, Sí. ¿vale? Que es esta plantita, ¿vale? Es una planta en una de nuestras tazas y simboliza el crecimiento, que ahora mismo somos un pequeño brote, pero con esfuerzo, con constancia, con sacrificio, pues esperamos algún día en vez de regalar plantas, árboles. Porque hayamos crecido mucho. Entonces, Ojalá. Oye, me te lo gusta mucho damos el concepto. y ahora tú formas Sí. parte también de nuestro crecimiento. Muchas gracias. Un placer. Ha sido un placer tener esta charla. Así que nada, tienes ahí tu cámara, te puedes despedir, Bueno, antes de nada, es verdad, antes de nada me están chivando que se nos olvidaba una cosa y es que... Bueno, si quieres dame el sobre y Sí. ya lo Vale. cierro Ay, yo aquí. vale. Y antes de nada, ¿qué consejo le darías, que si quieres con eso ya cerramos, tienes ahí tu cámara, qué consejo le darías a gente que te pueda estar viendo, a niños, a gente adolescente, qué consejo le darías con toda tu experiencia de vida? Diría de dedicarte a lo que más te gusta, disfruta mucho del camino, no tires la toalla porque vas a tropezar 1000 veces, importante, y cuando falte esa constancia, esta motivación, entra la disciplina.